1. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que se unen a este estudio en esta tarde, noche de hoy, viernes 2 de marzo del 2018. Queremos extenderle pues una bendición de parte de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo a todos los que están conectados a nuestros canales, a través de nuestro canal de YouTube, La Antorcha Profética, y de nuestro canal de Facebook, La Verdad sobre el Fin. A través de pues todos estos canales estamos llevando este ministerio, el ministerio Cuarto Ángel. Quien les habla es el hermano John García, y estamos también con el hermano Oscar. ¿Qué te parece, Oscar? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches y feliz sábado. Tengo que rectificar al hermano John, que ha dicho viernes, pero ya estamos en sábado. Sí, aquí estamos ya en sábado. Pero bueno, quizás algunos están todavía en viernes allá en América, ¿no? Y bueno, Oscar, ¿qué nos quieres decir acerca de lo que vamos a trabajar hoy con los hermanos? Bueno, hoy creemos, entre el hermano John y yo, creemos que hay ciertos puntos de la semana pasada que no han quedado totalmente completos y nos ha parecido bien completarlos hoy, ¿no? Porque había poco tiempo la semana pasada y así va a ser hoy. Completar esos últimos puntos que dimos para que quede un poco más claro. ¿Y cuáles son esos puntos que vamos a trabajar que faltaron? Bueno, como se nos vino la hora encima, creo que esos puntos pues son el rechazo, la herencia que hemos heredado a través de ese rechazo, de esa herencia la falta de comprensión y sobre todo siempre hay que decir la solución para eso. La solución. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de nuestro Dios y para nosotros y para ustedes. Y luego entonces comenzamos de una vez con el tema. Pues oremos. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra juntamente con Oscar y con todos los hermanos que se van a conectar a este vídeo. Te suplicamos para todos nosotros esta bendición de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos nosotros comprender este mensaje que tú enviaste a tu pueblo en el año de 1888. Comprender el contexto en el que fue dado, comprender las reacciones, inclusive comprender también cuál es la herencia que traemos, Señor, aún consciente o inconsciente, de rechazo a este mensaje. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos no solamente a comprender, sino a tomar la actitud correcta para tus mensajeros y para tu mensaje. Sé tú con nosotros en esta noche y toca nuestros labios con el carbón encendido del santuario, purifícanos para poder expresar tu palabra en esta hora. También a los hermanos que van a escucharlo, sé tú con ellos, Señor. No tomes en cuenta nuestras debilidades y pecados, sino tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pues sí, mis queridos hermanos, entonces hoy vamos, como decía el hermano Oscar, vamos a trabajar entonces este tema importante, es la serie, este es el segundo tema de la serie La Verdad sobre 1888. La introducción, la segunda parte de la introducción, específicamente el rechazo y la herencia. Y antes de comenzar, o para comenzar, vamos a leer unos pasajes de la Biblia que hacen un paralelismo, Oscar, vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos habla de la condición del pueblo de Israel justo cuando Cristo ya había muerto, crucificado, ya había resucitado. Y luego vamos a leer una cita en cuestión que nos va a leer Oscar para hacer el paralelo de la condición de los judíos y el tiempo presente y ver cómo todo lo que pasó en el contexto de la conferencia de 1888 es una repetición de la época de los judíos. Vamos a leer los versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer allí en el capítulo 2, después que el apóstol Pedro recibe, y los apóstoles también reciben el Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, vienen muchas personas a criticarlo, decir que eso era producto del vino, y él se para pues allí en defensa de que no estaban
experimentando el vino, sino que era la profecía, ¿no? Y aprovecha para hablar acerca del mensaje de Cristo Jesús. Y en el versículo 36, después que ya él ha explicado bíblicamente que eso estaba profetizado, él concluye las palabras diciendo lo siguiente a la multitud que se había reunido cuando escuchó el estruendo del Espíritu Santo. Hechos 2.36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. O sea, él aquí le está diciendo directamente a los que se habían reunido: ustedes crucificaron a Cristo, aunque realmente habían sido los dirigentes y habían usado al Imperio Romano. Sin embargo, él también a todos los acusa de ese pecado corporativo y les dice eso. Y ellos, dice el versículo 37, oído que fueron esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ante este pecado que hemos cometido? Entonces Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Óscar? Bueno, yo creo que aquí en estos 3 versículos están todos los puntos de los que hemos hablado. Está el rechazo, está la herencia, está la falta de comprensión en aquel momento. Y está la solución. Y está la solución. Amén, amén, muy bien. Están todos los puntos. Pero alguien te podría decir: sí, pero esto se refiere a los judíos del tiempo de Cristo. Esto no está hablando, la Biblia no está hablando aquí en estos versículos del pueblo adventista, ni del 1888. Bueno, pero sabemos que si fuera por esa forma de pensar, por ejemplo, el Antiguo Testamento no tendría valor para nosotros. Bueno, ni el Nuevo. Pues sí. También habla mucho de los judíos. Tú estás hablando del versículo ese que dice que todas las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, para los que han alcanzado los fines de los siglos. Sin embargo, tú tienes una cita, me dijiste, que es más contundente en ese contexto de mostrarnos que esta experiencia que hemos leído se le mostró a Elena de White y va a cumplirse en el pueblo adventista, ¿correcto? Correcto. Ok, vamos a leerla entonces. Esto está en Mensajes Selectos, volumen 1, página 475. Y dice así: las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Aquí vemos que está claro que está haciendo... hay una similitud entre esos hijos de Israel y el pueblo de Dios de hoy en día que está esperando esa segunda venida. Todo adventista, cuando hablamos del pueblo de Dios en estos tiempos, siempre que decimos que somos los adventistas del séptimo día, ¿no? Correcto. Entonces, aquí vemos claramente que no solo es para ellos, sino es ejemplo para nosotros todo aquello que ocurrió. Sí. Y esta cita lo corrobora. Y ¿sabes qué me llama la atención de la cita? Eso que dice Elena de White, ¿no? Dice: me ha sido presentada vez tras vez. O sea, muchas veces. Exacto, es como una insistencia de parte de Dios para que ella entendiera, y por si era por escrito para nosotros, que hay un paralelismo y que Dios se interesaba en que viéramos que había un paralelismo entre la actitud de los judíos del primer siglo y el pueblo de Dios justo antes, como dice aquí, justo antes de la segunda venida. Sí, y bueno, no solo esta cita, sino que hay muchísimas más en la que ella siempre compara el pueblo de Dios en aquel tiempo y el pueblo de Dios en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ¿no? De cómo estamos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, hermanos, es interesante notar que la experiencia que tuvieron los judíos en el tiempo de Cristo ilustra la posición del pueblo adventista en el tiempo del fin. Y por eso cobra interés, cobra relevancia en el contexto de lo que veníamos pues mencionando, cobra relevancia lo que leímos acerca del discurso de Pedro en el Pentecostés. O sea, Pedro le está diciendo a toda la multitud: ustedes también son culpables del pecado de sus dirigentes. Bueno, perdón que
te interrumpa, eran culpables evidentemente, porque ellos fueron influenciados por los dirigentes y ellos se dejaron llevar por lo que pensaban los dirigentes y lo rechazaron también, lo crucificaron. Correcto. O sea, vamos a entrar de lleno en cuál fue la actitud hacia este mensaje del 88, que ya vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que este mensaje de 1888 es el mensaje de la fe de Jesús, es el mensaje del tercer ángel en verdad, es el mensaje que se necesita para que se madure el grano y Jesucristo pueda venir, es el mensaje que va a ser acompañado con el abundante derramamiento del Espíritu Santo y es el mensaje del fuerte pregón. Sin embargo, ese mensaje fue dado pues allí por estos protagonistas, por estos mensajeros que Dios envió. Waggoner y Jones contaron con el respaldo absoluto de la profeta de Elena de White. Y sin embargo, hubo una actitud de parte del liderazgo de aquel entonces hacia este mensaje. Y esa actitud es la que se ha ido heredando desde ese entonces hasta hoy. Y es la que todavía nos ha mantenido allí. Entonces, vamos a comenzar pues a ver algunas citas que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer aquí una que tenemos en mensajes selectos. Mensajes selectos, tomo 1, página 424 y 425. Y dice de la siguiente manera. Dice, a las 8 de la mañana, el hermano Jones habló acerca del tema de la justificación por la fe. Habló del tema de la justificación por la fe. Este mensaje de luz y verdad que ha venido a nuestro pueblo es precisamente la verdad para este tiempo. El fuerte pregón, fíjense, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. En esta cita vemos la descripción que da Elena de White. Cuando ya escucha pues el mensaje del pastor Alonzo Trevier Jones, ella lo describe de esta manera y da las características que hemos mencionado. Ahora, cuando el resto de los hermanos escucha, Oscar, el resto de los líderes escuchan esta conferencia, este mensaje, ¿tuvieron la misma actitud que tuvo aquí Elena de White? Bueno, evidentemente no. Hay varias citas que nos hablan de que hubo un rechazo, ¿no? Y no solo eso, sino el ejemplo que tenemos hoy en día, ¿no? Tú mismo acabas de leer que esa es la luz que alumbra toda la tierra con su gloria, ¿no? Que es esa lluvia tardía y es Apocalipsis 18:1. Correcto. Vemos que no es así. O sea, que esa luz no ha alumbrado, o sea, que esa luz se ha rechazado. No la hemos acogido, ¿no? Y hay muchas citas en las cuales de Ellen White da a entender ese rechazo. Por ejemplo, en Testimonios para los Ministros, que ya leímos parte de ello la semana pasada, pero para refrescar, en la página 96 al final, y 97, dice así, quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Disculpa, para que los hermanos que están viendo puedan escuchar, seguirnos, ¿no? ¿Es la página, me dijiste? 96 al final. 96, vamos a buscar la página 96, aquí de Testimonio para los Ministros. Y la cita nos va a hablar de qué? Del rechazo. Sí, de cómo se resistió la luz. 95, ¿cómo comienza la cita? Quiero presentar una amonestación. ¿La tienes? Vale. Ajá, lo tenemos. Listo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a volver a repetir. Dice así: quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz. Recordemos que esto está escrito en 1895. Entonces ya hacía años que se estaba resistiendo esa luz. Han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Esto es importante. Un poquito más adelante, en la página 97, casi al final también,
hay una pequeña cita que dice: si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Anterior a eso, dice: no tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Aquí vemos ese rechazo, esa oposición. ¿Y qué significaba eso? Rechazaban a esos mensajeros designados por Cristo y rechazaban a Cristo. Igual que la cita que hemos leído antes, como los judíos rechazaron a Cristo. Es lo mismo. Sí, fíjate que la cita dice, no tengo un mensaje suave, o sea, no era algo suave lo que Dios estaba enviando, el sentimiento, porque acordémonos que Elena de White no es más que es como profeta. Elena de White y todos los profetas no son más que voceros de Dios. Por eso dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, o sea, es lo que Jesús está testificando. Y este mensaje es la actitud de Dios ante esta situación, ¿no? Y no había un mensaje suave, o sea, Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Más, hay una cita también que coincide con lo que estamos mencionando, con lo que tú estás mencionando, hablando de la oposición y del rechazo. Tengo aquí Elena de White, Materiales, 1888. En la página 1067 a la 1068 dice lo siguiente. Dios le dijo, o Dios nos dice a través de ella lo siguiente, dejó escrito. El ángel del Señor dijo, el pueblo está actuando según la rebelión de Coré, Datán y Abirán. No es a ti, Elena de White, a quien están despreciando, sino a los mensajeros y al mensaje que envié a mi pueblo. Han mostrado su desdén hacia la palabra del Señor. Entonces, a mí me llama la atención esta cita, porque así como la que yo te he mencionado, que es una oposición que manifestaron hacia los mensajeros, un odio, me llama mucho la atención el paralelismo que ahora también hace aquí Dios. Dice que el pueblo está actuando según la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y son palabras fuertes, porque cuando nosotros recordamos esa historia en el Antiguo Testamento, vemos que eso fue una rebelión que surgió pues entre el pueblo de Israel que estaba peregrinando en el desierto y querían apedrear a Moisés y a todos los que estaban con él, y estaban acusando a Moisés de que él estaba pues aprovechándose del pueblo, no los iba a llevar a la Canaán, y un montón de acusaciones y murmuraciones, y se levantó una rebelión que Dios tuvo que manifestarse en el santuario para poder aplacar la rebelión. Y así lo compara ella con lo que estaba pasando con relación a estos mensajeros, con relación al mensajero y al mensaje. Como dice aquí, no es a ti, Elena de White, a quien están despreciando, sino a los mensajeros y al mensaje que envíe a mi pueblo. Entonces es indudable que, o sea, no puede haber duda de que en 1888, cuando se llega el mensaje de la justificación por la fe, entonces hubo un rechazo de parte del liderazgo que fue a esta conferencia en este año. ¿Correcto? Correcto, correcto. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, que cuando que lo que intentaban hacer, tanto la rebelión de Coré y lo que hicieron cuando rechazaron el mensaje, se opusieron e hicieron que los demás se opusieran a él. Siempre recordemos que la gente normalmente, el problema que tiene, ¿cómo lo diría? El problema que hay en el cristianismo es que no nos apoyamos en Dios, no nos apoyamos en Cristo. Sí, para entender las cosas, no por nosotros mismos, sino que Dios nos las enseñe. Entonces, el problema que hay es que nosotros no nos apoyamos en dirigentes, en pastores, en personas, y esto es un problema. Y esto es lo que ocurría en aquel tiempo, y es lo que ocurrió en el tiempo de Jesús también. Entonces, esto es un problema gordo, y bueno, el problema de eso que con esa oposición y esa influencia hacia los demás,
pues hay una oposición, ¿no? a la luz, y no solo a la luz, sino a los mensajeros de Dios. Exacto, eso es algo interesante que tenemos que resaltar, que la oposición era a ambas cosas, no solamente al mensaje, sino a los mensajeros. Y que Dios se molestó no solo por el rechazo al mensaje, sino también por el rechazo a sus mensajeros. Tú leíste una cita hace rato que decía, la leímos allí en Testimonio para los Ministros, que decía, pues, ¿no? Vamos a buscarla de nuevo, que decía, esta es la cita, si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. O sea, no hay tal cosa como que yo diga, no, yo acepto el mensaje, pero no acepto al mensajero. Dios no lo ve así. Y tenemos muchos versículos donde Jesús dice, si alguien no recibe a vosotros, no me recibe a mí, y el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Entonces, lo que vamos viendo aquí es el desprecio que hicieron hacia el mensaje y a los mensajeros, es algo que molestó grandemente a Dios. Es un pecado, fue un pecado corporativo. Y vamos a leer, quiero leer otra cita donde nos muestra que ese pecado no fue que se hizo solamente en ese año, pero a los pocos años se resolvió, sino que más adelante se mantenía todo ese espíritu. En esta cita que quiero leer, que está en Testimonio para los Ministros, páginas 96 y 97, dice: quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Ya lo habíamos leído ahorita. Pero fíjate lo que está diciendo. Quiero presentar una amonestación a los que durante años, o sea, no era solamente que sucedió en el 88, tenían años, cuando ella escribió esta cita, tenían años manifestando el mismo espíritu de oposición. Y pregunta, ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Entonces, ¿por cuánto tiempo? O sea, ellos tenían años en esto y no habían cambiado su actitud. Y es lo que aquí está señalando, pues, Elena de White, que es algo que no es como algunos, porque hay algunos escritores en el ámbito adventista que dicen que sí, que hubo un pecado en el 88, pero que luego al poco tiempo ellos reconocieron su pecado y la iglesia aceptó el mensaje. Y que hoy día la iglesia predica el mensaje del 88. Bueno, evidentemente no es así porque Cristo no ha venido, no ha venido la lluvia tardía y cada vez hay más adventistas en el mundo, porque no sé si somos 18 millones o no sé cuántos, pero pueden haber todos los millones que hayan de adventistas, pero si el pueblo no se prepara, si no se guía por Cristo, o sea, Cristo no va a venir. Sí. Y se refleja su carácter. El problema de esto es la influencia que deja, ¿no? Como tú has leído que por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis. Son palabras fuertes, odio y desprecio. Y esto yo quiero entrar ahora en esa influencia, ¿no? Quiero leer una cita, si me lo permites, que habla de esto, ¿no? También en contra del mensaje, ¿no? ¿Dónde lo buscamos? Esto está en un artículo de la Review Herald del 21 de octubre de 1890. El peligro de rechazar la luz. Y dice así. Ya va. Para que los hermanos la tengan aquí. El universo entero. Vamos a buscar aquí entonces. Está estupefacto, ¿no? Sí. Correcto, ya la tenemos. Dice: el universo entero está estupefacto al comprobar que los hombres no ven ni reconocen los brillantes rayos de luz que están brillando sobre ellos. Pero si cierran sus corazones a la luz y pervierten la verdad hasta interpretarla como tinieblas, llegarán a imaginar que su propio criticismo e incredulidad es luz, y no confesarán su oposición a los caminos y obras de Dios. Siguiendo un curso como ese, hombres que deberían haber permanecido firmes hasta el fin, colocarán su influencia contra el mensaje y el mensajero que Dios envía.
y dice una pregunta un poquito más adelante. Dice así, pero en el día del juicio, cuando se haga la pregunta, ¿por qué os interpusisteis a vosotros mismos? Vuestro juicio e influencia entre el pueblo y el mensaje de Dios. Aquí vemos cómo se alzan contra ese mensaje y contra el mensajero, ¿no? Y hay una influencia entre el pueblo y ese mensaje de Dios, ¿no? Como dice ella. Y yo creo que esto lo vemos todo aquel que habla de 1888, todo aquel que habla de Waggoner y Jones, todo aquel que habla de la victoria sobre el pecado, todo aquel... Siempre hay oposición por este mensaje, ¿no? Y vemos cómo esa herencia ha perdurado, ¿no? Y ha crecido. Esa herencia se ha mantenido y ha crecido. En ese mismo orden de idea quiero leer una cita que hace dos cosas. Esta cita que quiero leer hace dos cosas. Presenta la razón por la cual se opusieron al mensaje del 88 y muestra cómo esa influencia de rechazo ha mantenido, pues todavía hasta el presente, la lluvia tardía lejos. Dice así, esta está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 276, y dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal causa o principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. ¿Cuál fue la causa? Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Y continúa diciendo, suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Fíjate, ¿no? Suscitando esa oposición, o sea, a causa de esa oposición, se impidió un obstáculo para que fluyera a los hermanos el poder del Espíritu Santo. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudieran haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Y aquí está la otra parte de la cita. Y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Es decir que no solamente logró que el pueblo no recibiera ese poder, sino que por el mismo proceder de los hermanos todavía ese luz y ese poder se mantiene al margen, se mantiene todavía lejos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. O sea, ese rechazo impidió que descendiera el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no ha descendido todavía la lluvia tardía? Bueno, porque el rechazo sigue, persiste y inclusive se ha incrementado. Se ha incrementado pues ese rechazo. Entonces es tremendo pues lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sí, lo que vienes diciendo, lo que dice la cita, es una verdad, ¿no? Cuando nosotros rechazamos, vamos quedando en tinieblas y cada vez en más tinieblas, ¿no? Y no solo eso, sino que nos volvemos egoístas, no sería la palabra. No se diga. Ya me llegará. Mira, para hablar de lo que estabas diciendo, de que siempre cuando uno rechaza la luz vamos a peor, en este folleto de la Río Ángela del 21 de octubre de 1890 hay una cita que habla sobre esto. Anteriormente a esta cita, el contexto viene hablando de los judíos, de cómo los judíos rechazaron. ¿Este era el universo que está estupefacto? Sí, un poquito más atrás. Vale. Es una más atrás. No es Dios, Más atrás. no es Dios quien tapa los ojos, ese. Sí. Bien. Pero un poquito más arriba hay una pequeña pregunta en la cual habla del sistema de religión judío en que consistía y dice, ¿dónde estuvo su equivocación? Se refiere a los judíos. ¿En qué se equivocaron? Y dice aquí, se equivocaron al no creer
lo que los profetas habían dicho referente a Cristo. Y cita un versículo. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Dice aquí, más abajo, no es Dios quien tapa los ojos de los hombres. Perdón, me faltó un versículo, disculpa. Dice, que está en Isaías también, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Y ahora da una explicación, la sierva del Señor. Dice, no es Dios quien tapa los ojos de los hombres, ni quien endurece sus corazones. Es la luz que Dios envía a su pueblo para corregir sus errores, para llevarlos a caminos seguros, pero que rehúsan aceptar. Eso es lo que ciega sus mentes y endurece sus corazones. Escogen dar la espalda a la luz, andar obstinadamente en los destellos de su propia iluminación. Y el Señor declara positivamente que terminarán en el lamento. Y ahora dice, cuando un rayo de luz enviado por el Señor no es reconocido, se produce un entorpecimiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la subsiguiente revelación de luz, de modo que las tinieblas van en constante aumento hasta que se hace la noche en el alma. Tremenda. Muy fuerte esta cita. Cuando se rehúsa aceptar esa luz, pues ocurre esto, ¿no? Que esas tinieblas van en aumento, ¿no? Y eso yo creo que desde esa herencia que hemos heredado, ese rechazo, y que nosotros hemos participado en ello y estamos participando, yo creo que nos ha dejado en tinieblas. Y esto ha ido en aumento desde que se empezó a predicar ese mensaje en 1888 y sucesivamente ha ido en aumento, tanto en aumento que quiero recordar que no sé si fue en 1901 o 1903 vino la apostasía Kellogg. La del 3. Y ahí empezó a venir todo ese error dentro de las filas adventistas. Y así estamos. Sí, sí. Muy tremenda esa cita porque, bueno, lo que nos dice es que cuando Dios nos envía la luz y no la reconocemos o no la aceptamos, estamos en peligro, pues estamos en peligro de caer, de que la tiniebla aumente y hasta que finalmente se haga la noche del alma. Y eso es terrible porque eso es la apostasía, pues la apostasía es eso, la apostasía individual o corporativa, el procedimiento, la forma es la misma, ¿no? Y yo pienso que es allí donde nosotros tenemos que ir reflexionando, mis queridos hermanos que están allí siguiéndonos, ¿no? Es importante reflexionar porque no es simplemente señalar hacia el pasado y acusar a los dirigentes de su pecado y prácticamente casi condenarlo. Se hace esto y Dios hace esto a través de Elena de White con el objetivo de mostrarnos a nosotros la condición que hemos heredado. Porque nosotros, bueno, por lo menos yo, recuerdo que fui bautizado en la iglesia adventista en Caracas, en Venezuela, en el Paraíso, en el año de 1995. Imagínate, ya estamos en el 2018. Y aunque ha pasado bastante tiempo, sin embargo, ya en ese año que yo fui bautizado, ya habían pasado más de 100 años desde 1888. Y quiere decir que yo también fui bautizado en esa herencia de rebelión, de rechazo, de tinieblas, de Espíritu Santo lejos, de la luz lejos. O sea, lo que yo he entendido de esto y lo que yo quiero que compartir con todos los hermanos es darnos cuenta donde hemos crecido, donde hemos nacido, donde hemos y la apostasía que hemos heredado. Y esto es lo que explica la causa por la cual tenemos más de 120 años dando vuelta en este desierto y todavía no logramos entrar a la Canaán. Todavía no logramos dar el fuerte pregón, recibir la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la esencia del mensaje que Dios envió no ha sido aceptado todavía. Y ese es el punto que debemos reflexionar si de verdad
queremos que Cristo venga en esta generación, si de verdad anhelamos como verdaderos adventistas, anhelamos la segunda venida de Cristo, tenemos que apresurar su segunda venida. Y la forma principal de apresurarla es que yo, como adventista, me limpie de ese pecado. Es que es lo que hicieron los judíos ante el discurso de Pedro. Ellos entendieron que ellos también eran culpables de haber rechazado al Hijo de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos que también somos culpables del rechazo de 1888, hasta que no lo entendamos de mente y de corazón, hasta ese momento no vamos a reaccionar como reaccionaron los judíos que estaban escuchando el discurso de Pedro. ¿Qué le dijeron? Dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y esa es la actitud que hacia allá tenemos que llegar nosotros, compungirnos de corazón, como lo hicieron ellos, como lo hizo Daniel, y preguntarle al Señor, ¿qué hacemos entonces? Sí, ya estoy convencido que soy heredero de esa apostasía, que soy heredero de ese rechazo, que soy heredero de todo este tipo de cosas, aunque no estaba presente y aunque no fui consciente, soy heredero y soy copartícipe de ese pecado. Pero ¿qué hago ahora? Hasta que nosotros no comprendamos eso, y nos hemos compungido de corazón y nos preguntemos qué hacemos, todavía vamos a seguir dando vueltas en este desierto. Y eso es lo terrible, Oscar, ¿no? ¿No te parece? Pues sí, la verdad es que sí, que es bastante terrible porque mucha gente sigue sin saber por qué no ha venido Cristo, ¿no? Algunos piensan que tiene un día determinado para venir, pero evidentemente sabemos que hay muchas citas en las cuales corrobora su sierva, y citas bíblicas también, de las cuales que Dios vendrá cuando la cosecha esté preparada, ¿no? Si no, no puede venir a segar esa cosecha y a recoger a sus hijos, ¿no? Pero bueno, eso ya también... Hay una parte que le toca a Dios, evidentemente, pero hay otra parte que le toca al ser humano. Dios no hará nada que el ser humano pueda hacer, ¿no? Y sí que sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú en realidad estás en tus teorías y en realidad buscas versículos en la Biblia para corroborar tu teoría y no para en realidad buscar la verdad y que la verdad te santifique, nunca va a ocurrir eso. Nunca va a ocurrir eso individualmente en cada persona, ¿no? Claro. Entonces, mira, hay un ejemplo también de esa herencia, pero también que individualmente algunos querían buscar la verdad, que fue cuando Cristo resucitó, el ejemplo del camino de Maús. Todos conocemos, ¿no? La historia del camino de Maús, donde esos discípulos estaban caminando con Cristo y no sabían que era Cristo. ¿Lucas 24 qué? Está en Lucas 24, está a partir del versículo 13, ¿no? Pero yo me quería referir en el versículo 45, ¿no? En realidad yo, evidentemente, creo que ellos en realidad sí querían buscar la verdad, ¿no? ¿Cuál era la verdad? Estaban tristes porque al maestro al cual ellos seguían lo habían crucificado. Pero claro, esa herencia que venía de los judíos, que vendría el Cristo y se iba a proclamar rey y los iba a quitar del yugo de los romanos, y no sucedió así, porque el plan de Dios no era ese, y como ellos estaban tristes, pero igual querían la verdad. Y como en el versículo 45 de Lucas 24, dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es importante que quien abre el entendimiento es Dios, ¿no? En este caso, Cristo. Pero hay algo que el ser humano tiene que hacer, ¿no? Y es buscar la verdad. Amén. Así es. Bueno, necesitamos pues que el Señor nos abra el entendimiento. Necesitamos que como los discípulos de Maús, Cristo nos abra el entendimiento de su palabra, de su mensaje.
Quizás estamos como los discípulos de Maús, chasqueados, ¿no? Porque las cosas que esperábamos no están sucediendo. Pero es así. Yo quería leer una cita antes de seguir avanzando para que a mí me impresionó cuando estaba preparando este tema. Se lo compartía a Oscar. Me impresionó mucho una cita donde se habla. Yo no la había leído antes, lo confieso. No la había leído antes y la leí y me pegó mucho porque dice, en resumen, la cita que vamos a leer dice que los hombres, los que rechazaron el mensaje en ese momento, dieron el primer paso en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso me impactó porque si esa es parte de mi herencia, yo también he heredado eso. Hemos heredado eso. Y estamos entonces, digamos, al borde de cometer el pecado imperdonable dependiendo de la actitud que asumamos ante este mensaje. Entonces, la cita dice así, ¿no? Cuando Cristo vino a los judíos con todo el poder de su majestad, manifestando toda su gracia en prodigiosas curaciones y en el poderoso derramamiento de su espíritu, no estarían dispuestos a reconocerlo. ¿Por qué? Porque reinaban allí mismo los prejuicios que habían morado en sus corazones, y los más poderosos milagros que hiciera no tendrían efecto en sus corazones. Eso lo dijo Jesús cuando dijo, aunque se levanten de los muertos, tiren a Moisés y a los profetas, créanlo. Si alguien se levanta de los muertos, no lo creerán. Continúa la cita diciendo, si nos situamos en una posición en la que no vamos a reconocer la luz que Dios envía o su mensaje para nosotros, ahí está, estamos en peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Repito, si nos situamos en una posición en la que no vamos a reconocer la luz que Dios envía o su mensaje para nosotros, estamos en peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Este pecado contra el Espíritu Santo lo han manipulado muchos. Se han usado mucho de esto, lo han descontextualizado, han hecho creer que el pecado contra el Espíritu Santo es negar, muchas cosas a referencia de lo que dice la Biblia del Espíritu. Pero ese no es el pecado. El pecado contra el Espíritu, como lo estamos aquí leyendo, no es más que aquí dice colocarnos en una posición de no reconocer la luz que Dios envía. Colocarnos en una posición de no reconocer el mensaje que Dios envía para nosotros. Y en este contexto es colocarnos en la posición de no reconocer el mensaje y los mensajeros de 1888. Y eso es grave, hermanos, porque si yo no reconozco ni al mensaje ni a los mensajeros, estamos a punto de pecar contra el Espíritu. Estamos a punto de cometer el pecado imperdonable. Y es grave porque por ser imperdonable no hay vuelta atrás. O sea, queda uno como Saúl. Saúl no fue que se volvió ateo. Saúl seguía creyendo en Dios. Inclusive seguía dirigiendo el pueblo de Israel. Pero Dios no le habló más ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Lo desechó por completo. Esa es la consecuencia de pecar contra el Espíritu. Es grave el asunto. Termina la cita diciendo, ¿cómo podemos ir en procura de encontrar alguna pequeña cosa que se haya hecho que nos permita colgar allí nuestras dudas y empezar a cuestionar? El asunto es, este es el asunto, dice Elena de White. ¿Ha enviado Dios la verdad? ¿Ha suscitado Dios a esos hombres para proclamar la verdad? Digo, sí. Y el hermano dice, sí. Dios ha enviado a hombres para proporcionarnos la verdad, y ojo con esto, que no habríamos tenido si Dios no hubiese enviado a alguien para que nos la trajese. ¿Ah? Tremenda. Dios me ha permitido tener una luz en cuanto a lo que es su Espíritu Santo. Dios me ha permitido tener una luz en cuanto a lo que es su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo acepto y no me atreveré más a levantar mi mano contra esas personas. ¿Y saben qué? Esto es terrible porque yo cuántas veces escucho, cada vez que se habla de estas cosas, a veces escucho gente que dice, sí, pero es que esta gente eran arrianas, o esta gente eran semiarrianas, o esta gente comían cochino, o esta gente fumaba tabaco. Siempre buscando alguna forma, o a veces dicen, no, pero es que a la final Wagner y John se perdieron, se fueron de la iglesia. Siempre buscando, como dice Elena de White, algo para colgar mi duda y mantenerme, autojustificarme para mantenerme al margen del mensaje. Y de Elena de White, siendo profeta, dice,
Por tanto, acepto y no me atreveré más a levantar mi mano contra estas personas, puesto que sería contra Jesucristo mismo quien debe ser reconocido en sus mensajeros. Os pido ahora que seáis cuidadosos en cuanto a la posición que tomáis cada uno de vosotros. Si os rodeáis de nubes de incredulidad debido a que veis imperfecciones, veis una palabra, un pequeño asunto quizás que puede ocurrir, lo juzgáis de acuerdo con ello, debéis ver lo que Dios está haciendo con ellos. Ved si Dios está obrando. Ved si Dios está obrando con ellos y entonces tenéis que reconocer el Espíritu de Dios que se revela en ellos. Si elegís resistirlo, estaréis actuando exactamente como lo hicieron los judíos. Manuscrito 2, 1890 y se encuentra en 1880, materiales de 1888 de Elena de White, la página 608 y 609. Entonces, es tremenda la cita porque estaba hablando de que, bueno, habían casi cometido el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Y esa es la herencia, hermanos, que traemos. Esa es la herencia que tenemos. Esa es la actitud que yo he visto, y ojo, y tristemente tengo que decirlo, la he visto no solamente de muchos adventistas corporativos, sino inclusive desde muchos adventistas que se llaman a sí mismos de la verdad presente. Y la verdad presente, como muy bien siempre me dice Oscar, no es un nombre. No es simplemente yo decía, yo soy de la verdad presente. No, la verdad presente es el que realmente ha recibido en la mente y en el corazón la verdad presente. Y la verdad presente que debemos recibir es el mensaje de 1888. Y es a los mensajeros de 1888. Entonces, hasta que nosotros no hayamos recibido ese mensaje y aceptado a esos mensajeros sin ninguna crítica en nuestros corazones hacia ellos, todavía no estamos en la verdad presente. Esta cita es bastante fuerte y significativa. Aparte, habla de los mensajeros, como ella no se iba a poner a esos mensajeros porque sabía que era un mensaje que era de Dios, y ella hablaba que eran los mensajeros de Dios, o sea, los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, y es fuerte lo que ella dice. Y hablando de lo que dice John sobre el tema de la verdad presente, yo siempre que escucho esa palabra, la verdad es que me pongo un poco nervioso, ¿no? Porque, claro, verdad presente, si yo te hablo de verdad presente, sí, yo creo en la verdad presente. Bueno, dime qué verdad presente es la que tú crees, ¿no? Porque se habla mucho de verdad presente, pero no sé yo cuánta verdad hay en la verdad presente que cada uno cree, ¿no? Esperemos que cada uno sea humilde y tal para recibir toda verdad y seguir creciendo. Y respecto a la verdad presente de este tiempo, en Testimonios para los Ministros, página 92, que es una cita que ya leímos la semana pasada, que habla de este mensaje, este preciosísimo mensaje enviado por Dios a través de los pastores de Waggoner y Jones. Un poquito más adelante de esa cita que te acabo de decir, dice: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este es el mensaje que Dios nos ha ordenado que se dé al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que comporta los dos primeros también. Hay una cita de Ellen White que ahora no estoy seguro, pero sí que hay varias citas, la podemos mirar y dar otro día. Sé que está en Eventos de los Últimos Días, aunque es una recopilación, pero creo que está en el Comentario Bíblico Adventista, pero no sé qué página. Habla de que el mensaje del tercer ángel conlleva también los dos primeros. O sea, el mensaje este que dieron Jones y Waggoner conlleva también los dos primeros. O sea, que no es algo que está fuera de los dos primeros. Correcto. Y aquí está muy bien definido cómo el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Y si es el mensaje del tercer ángel, como tú decías, es la verdad. Es la verdadera verdad presente. Ahí está, esa verdad presente para este tiempo. Así es. Muy bien, entonces ya estamos agotándonos en el tiempo, mis queridos hermanos. Y ¿vas a leer una cita más?
Bueno, yo creo que ahora ya hemos hablado del rechazo, de cómo quiero decir, nosotros mismos nos interpusimos entre los mensajeros el mensaje para que no llegara al pueblo, con ese espíritu de crítica, de oposición, de odio, que eso también lo hemos heredado. La falta de comprensión al rechazar la luz, como vamos quedando en tinieblas y cada vez va un aumento esas tinieblas, pero yo creo que ahora ya la solución sí que hemos dicho del mensaje del tercer ángel, sí que hay que cada uno implorándole a Dios que le dé sabiduría, hay que ponerse a ello y empezar a estudiarlo. Pero quiero decir una cosa, que tanto tiempo que hemos estado en aumento de esas tinieblas, como decía la cita que he leído antes, así, aquí. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza? Para buscar la cita aquí. Bueno, la cita era cuando un rayo de luz enviado. ¿El capítulo cuál es? El peligro de rechazar la luz. Sí. Pero hay unos puntos, cuando un rayo de luz es enviado por el Señor, no es reconocido. Estamos hablando... Todo el sistema de la religión judía, no es Dios quien los tapa, el universo estupefacto. Más para abajo, el segundo párrafo, a la mitad, más o menos. Cuando dice, cuando un rayo de luz. Ya lo tengo, sí. Cuando un rayo de luz es enviado por el Señor, no es reconocido. Perdón, cuando un rayo de luz enviado por el Señor no es reconocido, se produce un entorpecimiento parcial de las percepciones espirituales. Se discierne menos claramente la subsiguiente revelación de luz. Hay que entender que por tantos años como hemos estado así, tenemos un entorpecimiento de las percepciones espirituales. Nos cuesta más de comprender. Entonces, como aquellos que iban en el camino de Maús, el Señor tiene que abrir nuestro entendimiento. Esto tiene que ser pues con ayuno y oración, pero también hay que tener paciencia. El Señor va dando luz poco a poco para que podamos ir entendiendo, no te la va a dar de golpe, evidentemente, ¿no? Entonces, para ello, quería leer dos citas. Refiriéndose a este versículo de Mateo 24:45, dice, ahora hace falta, perdón, al principio Yo lo tengo, tranquilo. del artículo, ahora hace falta que las mentes del pueblo de Dios sean abiertas para comprender las Escrituras. Un poquito más adelante dice, cuanto más andemos a la luz de la verdad, más semejantes a Cristo nos haremos en espíritu, en carácter y en el carácter de nuestra obra. Y la verdad se volverá más clara. Amén. A medida que contemplamos la luz creciente de la revelación, se volverá más preciosa de lo que primeramente la estimamos, cuando la oímos o examinamos de forma casual. Entonces, hay que comprender que al principio, pues, mucha gente, que también lo dije la semana pasada, cuando yo he regalado libros de John C. Waggoner, muchos me han dicho que no lo comprenden, a pesar de que hay una sencillez en la forma de hablar, pero también cuesta de entender muchas veces sus escritos. Hay que... Yo por experiencia, y supongo que John también y muchos de vosotros, cuando uno lee, cuando uno estudia con oración, evidentemente, encomendándose a Dios, yo, por ejemplo, muchas veces leo un párrafo y paro y medito sobre el párrafo para llegar a comprenderlo y poder armonizar con el mensaje, con lo que la luz que Dios me ha dado hasta ese momento, ¿no? Y poco a poco ir armando un puzzle y que vaya en aumento, ¿no?
Si Jesucristo dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina. Así que lo principal para comprender las escrituras es tener la voluntad de obedecer. Eso es lo principal. Y contar con la ayuda de Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Esas son las dos cosas, ¿no? La fe y la humildad. Pero también hay que aplicarse. Dice el Señor que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces ahí tenemos dos actitudes que llevan a la gente al error. ¿Cuáles son? Indocto e inconstante. Pero esas dos actitudes, los antónimos de esas dos actitudes, es lo que nos llevan a la verdad. Lo opuesto a ser indocto es estudiar. Y lo opuesto a ser inconstante es perseverar. ¿Qué se quiere decir? Que tenemos que nosotros estudiar y estudiar todos los días. Dice la Biblia que los bereanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces la solución está en eso, hermano, a estudiar, orar y perseverar. Aunque no entendamos algunas cosas al principio, aferrarnos a lo que sí entendemos, poner en práctica lo que ya entendemos e ir avanzando. Y Dios va a ir revelando, así como le reveló a sus discípulos. Y a la final, cuando nos demos cuenta, bueno, habremos comprendido muchas cosas que Dios quiere que comprendamos porque hemos sido obedientes a su palabra. Yo quisiera leer dos citas más ¿Correcto? para corroborar eso que acabas de decir. Debemos ayunar, ya la tengo. Debemos ayunar, orar e investigar las escrituras. Sí. Aquí la tengo. Esto está en un folleto que está en Sing of the Times, 26 de mayo de 1890, perdón. La necesidad de investigación sincera a fin de comprender la verdad. Aquí, El último párrafo dice así: debemos ayunar, orar e investigar las escrituras tal como lo hicieron los nobles habitantes de Berea, para ver si estas cosas eran así. Debemos aceptar cada rayo de luz que viene a nosotros, mediante la oración ferviente, el estudio diligente de la palabra de Dios. Las cosas oscuras se aclararán al entendimiento. Amén. Poco Ahí está a la poco promesa. se irá aclarando el entendimiento. Y una cosa así, como decía el hermano John, hay versículos que a veces cuestan de entender, pero no intentemos ir más allá, sino que el Señor lo revelará poco a poco. Y más de esa solución, hay otra cita en la cual está en Patriarcas y Profetas, página 365, creo que es. ¿Cómo dice? Las horas designadas. ¿Sabes cuál es? Horas designadas. Por el sacrificio matutino. Muy bien. Ya te digo. Sí. Sí. Bueno, Ahí está la cita. aparte de esta solución, que yo creo que quizás es casi lo más importante de este estudio, solución a través del estudio de su palabra, de ese mensaje, preciosísimo mensaje y de los escritos de Ellen White, dice esta cita así: las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Bueno, evidentemente es importante, ¿no? Era importante en aquel tiempo el sacrificio matutino y vespertino, ¿no? Como cuando se levantaban hacia ese sacrificio, tenían como ese culto, ¿no? Y claro, todos aquellos que discernían a Cristo en ello,
pues ya caminaban todo el día con ese pensamiento, ¿no? Meditando en Cristo, en ese sacrificio por los pecados del mundo entero. Y el vespertino, pues antes de ir a dormir, otro sacrificio para cuando que tú te vayas a dormir, tener a Cristo en la mente. Igual sucede hoy. Si nosotros tenemos un culto individual, para aquel que esté individual o tenga familia y tal en familia, pero también siempre sin olvidar el individual, por la mañana, a primera hora, pues eso ya te encamina a tener la mente en Cristo, ¿no? Que tus ojos estén en Cristo. Importante también es que no es leer deprisa y tal, sino tener tu momento. Hay que levantarse temprano, para eso hay que acostarse temprano, hay que tener su momento sin estar muy pendiente de la hora, sin tener prisa, sino estar tranquilo, orando a Dios y poder tener ese estudio de la palabra de Dios. Y sobre todo después, esto ya es experiencia propia. Claro, si tú acabas el estudio, por ejemplo, y te vas a ver la tele, pues evidentemente todo lo que has estudiado hasta ese momento te empieza a entrar información por otro lado que te apartan de Cristo. Lo suyo es que tengas ese estudio y tengas tiempo de meditación, ¿no? Tengas un tiempo de meditar en todo lo que has leído, ¿no? Y que así la mente se recree en Cristo, ¿no? Amén. Ya sea por la mañana y por la tarde, ¿no? ¿Algo que decir, John? Sí, bueno, hermanos, ya el tiempo ha concluido. Ya hemos cumplido la hora y queremos ser estrictos en eso. Lo que podemos decir es una recapitulación de todo lo que hemos analizado y con esta solución, ¿no? Hemos estudiado entonces, mis queridos hermanos, que ha habido un rechazo, que hubo un rechazo en el 88 acerca del mensaje y los mensajeros. Así es. Ese rechazo lo leímos, tuvo varios matices, se pinta desde la profecía como la rebelión de Coré, Datán y Abirán. También el Nehuay dice que estaban caminando hacia el pecado contra el Espíritu Santo, hacia la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que también la influencia de su rechazo ha mantenido para ellos y para el pueblo en general el poder del Espíritu Santo lejos, el poder de la lluvia tardía, el poder del fuerte pregón. Y nosotros también analizamos que nosotros hemos heredado esa apostasía, ese rechazo, ese pecado, ese camino hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces estamos en una situación demasiado delicada y Dios nos llama. El llamado de Dios es para que retomemos este mensaje. Nosotros, que somos los hijos, los herederos pues, de este mensaje. La solución, ya la leímos hace poco. La solución es orar, ayunar y estudiar la Biblia. Cada día, escudriñar la Biblia. Miren, hermano, no estamos aquí hablando de leer una matutina o de leer. Estamos hablando de escudriñar, de profundizar, de cavar. Y restaurar, como estamos aquí finalizando, con las horas del culto matutino y vespertino, que son las horas justamente especiales son las horas sagradas, pues son tan sagradas como el sábado, o deberían ser tan sagradas como el sábado, horas en el que tenemos ese encuentro con Dios y en el cual Dios quiere revelarnos o darnos de nuevo ese mensaje a nosotros, hoy el mensaje de la justificación por la fe. Queremos, hermanos, esperamos que lo que es el estudio de la semana pasada y el de hoy, lo hemos hecho con el objetivo de colocar el estudio de este mensaje como algo sumamente importante, como algo fundamental para todo adventista. Por eso es que es una verdad sobre el tema y también le hemos titulado lo que todo adventista necesita saber acerca de 1888. Entonces, nuestro deseo con todas estas reflexiones, estas citas, esta lectura, es para que veamos la importancia de este mensaje para nosotros que estamos en este tiempo. Esperamos pues, ahora sí, la semana que viene comenzar de lleno con el mensaje, ¿no, Oscar? Sí, la semana que viene pues ya empezaremos por el primer capítulo del Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonso T. Jones. Y lo que nosotros pretendemos es que simplemente, pues, bueno, cada uno pueda leer
si lo desea, el capítulo en su casa, para así poder verificar y poder entender mejor. Y nosotros intentaremos expresarlo, pero no queremos ir más allá del capítulo explicando otras cosas más adelantadas, sino simplemente lo que el capítulo dice, ni ir más allá ni nada, y que poco a poco el mensajero del Señor, en ese preciosísimo mensaje, nos lo vaya revelando, ¿no? Junto evidentemente con el Señor. Amén, amén. Pues entonces, hermanos, si quedó alguna pregunta, si quedó alguna duda, recuerden entonces, tenemos aquí abajo como ustedes ven aquí abajo de todo, tenemos la dirección de nuestra página. También ustedes allí van a encontrar nuestros datos, para que cualquier cosa comunicarse. En la página de Facebook, de YouTube, pueden hacer preguntas. Y esperamos pues poderles servir. Esta semana entonces comenzamos con el estudio del libro de Llena con el mensaje, y esperamos que todos aquellos que se unan ir entonces restaurando en nosotros ese mensaje e irnos preparando para recibir el potente poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo y poder dar el mensaje del fuerte pregón. Entonces, ¿qué te parece, Oscar, si nos despides con una oración? Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, gracias porque todavía tienes misericordia de nosotros. Tú has dejado tu mensaje, Señor, todavía intacto para que nosotros, Señor, lo podamos escudriñar, lo podamos entender, y para que ese mensaje haga la obra que tiene que hacer en nosotros, Señor, de restablecer tu carácter, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a poderlo comprender mejor, poderlo expresar mejor en nuestras vidas y en palabras, Señor. Que este mensaje, Señor, como tú, que es lo que quieres, llegue hasta el fin del mundo, sea preparado el mundo, Señor, para tu venida, y que pronto puedas venir a tus hijos, Señor, y se acabe este mundo de pecado. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Hasta la semana que viene. Adiós.